Yo soy Enrique González. Vamos a ver conmigo el curso de gestión de presupuesto resultados. Actualmente yo trabajo en UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Anteriormente a eso yo trabajaba en CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes de eso en el Ministerio de Economía. Entonces estamos un poquito familiarizados con este tema. Digamos que la dinámica del curso va a ser, vamos a transitar un poco por la manera teórica que les he planteado en el material, pero vamos a ir viendo algunas aplicaciones que tienen que ver con esto del manejo, no solo del presupuesto, sino sobre todo en materia de resultados. Eso es algo que todavía no entendemos. Y en el Perú, de alguna manera, hay que hacer cierta reflexión al respecto de los resultados, sobre todo. Hay que empezar diciendo que en el Perú tenemos más o menos durante los últimos 10 años una dinámica de presupuesto ejecutado de más de 110.000 millones de soles al año, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, en promedio. Este año hemos empezado con 168.000 millones y ya estamos bordeando los casi 250.000 millones de soles ejecutándose. Más o menos de eso, el 40% corresponde al presupuesto de inversión pública, ¿no? Que es lo que más se gasta, ¿verdad? Pero hay cosas que no están sucediendo, que son los resultados. Por más que gastamos un montón de dinero, pues prevalece la anemia, prevalece el embarazo adolescente, se ha incrementado la violencia contra la mujer, tenemos todos los días un caso de feminicidio nuevo, tenemos el incremento de la delincuencia con elevadísimos índices, pero seguimos gastando el presupuesto. Entonces, el curso va a transitar por ahí, ¿no? ¿Qué tenemos de gestión presupuestal? ¿Qué no tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué no estamos haciendo? Y a mí me gusta empezar por un dato bien básico, que es que es un reporte del Ministerio de Salud del certificado de nacido vivo, ¿no? Vean, 2019 a mayo, no se nota bien, pero son 194.000 niños que han nacido este año, ¿no? Y de esos 154.000 niños que han nacido ya, si nos vemos por característica de la madre y por grupo etario, de esos niños, ¿cuántos de esos niños han tenido madres menores de 14 años? ¿No? 294 mujeres, o niñas, perdón, menores de 14 años han tenido niños este año. Y si nos vamos a la historia, todos los años en el Perú, más de 1.100 niñas menores de 14 años tienen niños. Y es un histórico de casi 20 años atrás. Y nos gastamos la plata. Y son más de 100.000 millones de soles que nos gastamos al año. Y sigue habiendo la tendencia de niñas menores de 14 años que tienen niños. Y obviamente si hablamos de eso, pues detrás está la violencia sexual, está el hacinamiento de la vivienda, las condiciones de vivienda, si la vivienda tiene agua, desagüe, si la vivienda está en una zona de riesgo, ¿no? Pero sin embargo, la información existe. El Ministerio de Salud nos reporta que hay esa cantidad de niñas menores de 14 años que tienen niños. Y por ende, si ustedes ven, esto es casi promedial, ¿no? 47, 50, 60, 55, 47. Todos los meses hay más de 40 niñas, entre comillas, violentadas, ¿no es cierto? Y el dato es más duro cuando vemos niñas, jovencitas de 15 a 19 años, porque son más de 50.000 al año.
Y entonces luego nos preguntamos, ¿y por qué pobreza? ¿Y por qué las condiciones económicas en las que está el país? ¿No? Pero por otro lado, decimos que crecemos al 3%. ¿No? O sea, tenemos más de 1000 niñas menores de 14 años que tienen niños todos los años, pero crecemos al 3% del Producto Bruto Interno del país. Y entonces, ¿dónde está la lógica? Porque ese 3.5%, 3% hace que tengamos plata, presupuesto público. Y del presupuesto público tenemos más de 2.500 entidades que lo administran y lo ejecutan y, entre comillas, dan servicios públicos a la comunidad, nosotros, ¿no es cierto? Se supone que con calidad, con suficiencia, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos funcionarios públicos tienen a sus hijos en la escuela pública? ¿Cuántos funcionarios públicos nos atendemos en el servicio de salud público? Por ejemplo, en una posta de salud. Atenderse en una posta de salud da miedo, ¿no? Porque no sabes si vas a salir vivo de ahí. Pero tenemos en el sector salud 1.200 millones a 6.000 millones ejecutados todos los años. Y en el sistema educativo tenemos igual 4.000 a 5.000 millones de soles todos los años, pero el logro de aprendizaje de los niños, más o menos por el 60%, no supera el satisfactorio del logro de aprendizaje. Y entonces ahí sale la pregunta: ¿hacemos presupuesto? Sí, pero ¿logramos algo en la comunidad, en la sociedad, en el país, en los departamentos? Entonces, bajo ese contexto, y seguro podemos mirar en este mismo dato el año 2000. Vamos a mirar el año 2018, para que no quede dudas. El año 2018, 1.417 niñas menores de 14 el año pasado tuvieron niños en todo el país. Y el año 2017, 1.324 niñas, ¿no? En el material que ustedes tienen, vamos a ver ahorita, yo les he puesto los links de estas consultas para que podamos ver no solo esta consulta, porque si hablamos de resultados, hablamos de datos, no hablamos de plata. Y entonces vamos a partir por un elemento que se llama gestión presupuestal. Y entonces la gestión presupuestal básicamente primero se rige por un sistema nacional que se llama el Sistema Nacional de Presupuesto Público, como lo tiene cualquier país de la región. Y este sistema, que hace unos años tenía una ley, que es la 28411, ahora con el gobierno de Vizcarra tiene un decreto legislativo 1440 que actualiza la ley. Y entonces la ley lo que dice es que hay que partir por dos supuestos. Uno, que haya una credibilidad en el presupuesto, es decir, que yo tengo capacidad de gastar, pero con calidad, ¿no es cierto? Y en ese contexto se dan algunas alertas. Uno, el riesgo de que no cumplamos las reglas fiscales, es decir, que gastemos demasiado, ¿no? O gastemos mal. Y otro es que no recaudemos lo suficiente, ¿no?, en materia fiscal. Otra alerta es que haya bajos incentivos para programar gastos, es decir, las entidades no cumplan sus metas, por lo tanto reciban presupuestos restringidos. Y la tercera alerta es que haya un deterioro del rol del presupuesto, ¿no es cierto? Es decir, que el sistema no sea creíble, es decir, que lleguemos al extremo de que por más que tengamos ejecución de recursos
por más que financiemos los sueldos, por más que financiemos todo el aparato estatal, la actuación del Estado sea no creíble. Que esa es una de las alertas que más vivimos hoy en día en el país, ¿no? Y que está asociada además al gasto público que tenemos todos los años. Pero además aparece una variable en este nuevo decreto legislativo que es que dice que hay que tener un presupuesto orientado a resultados. Pero esto es una frase, una metáfora de la que venimos hablando desde el año 2006. Esto no es nuevo, ¿no? El año 2006 se propone a la ley del presupuesto del 2007 que se incorporen los criterios del enfoque de resultados y evidentemente en uno de los capítulos de esa ley del 2007 se incorpora la dinámica de gestión por resultados en el presupuesto con la intención de que años después digamos, se manejan los recursos y pues tengo resultados. Pero nos encontramos con una realidad no tan digamos, equilibrada como esa frase de que gasto y tengo resultados, sino que tengo una dinámica de gasto normalmente creciente, pero más bien tengo una dinámica de desempeño que no tiene creciente ni decreciente, normalmente se mantiene estable, ¿no? Entonces, una estabilidad que más bien dice que no estamos logrando reducir, mitigar los problemas que existen en la realidad de las familias, de las personas. Y entonces, yo puedo tener un patrullaje para inseguridad ciudadana, gasto plata en ese servicio, pero luego la insatisfacción por vulnerabilidad de víctimas de asaltos más bien crece, no se reduce. Y entonces, si yo digo, ¿alguien está satisfecho con los sistemas de seguridad ciudadana? La mayor parte de la gente me va a decir que no. Pero el Ministerio del Interior y la Función Interior gasta más de 2.500 millones de soles todos los años. Y entonces, ¿qué está pasando? Y entonces podemos hablar, así como de seguridad ciudadana, podemos hablar de violencia, podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, ¿no? Y este sistema de presupuesto nos dice además, un ratito, pero si vas a hablar de problemas, vas a tener que tener evidencia, es decir, datos, lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Entonces, si me dice que si yo tengo evidencia, yo digo, en el año 2018, 1.417 niñas menores de 14 años tuvieron 1.417 niños o niñas. Entonces yo tengo que generar evidencia para decir, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo soluciono? Sobre la marcha del 2019 ya tengo 294 y evidentemente voy a tener más de 1.000. Pero existe el Ministerio de Salud, existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existe el Ministerio de Inclusión Social. Y entonces, ¿qué está pasando con estas entidades que supuestamente tienen que ver de esta evidencia para poder orientar la plata, ¿no? Y tener un presupuesto, que es calidad del presupuesto, calidad de la gestión del presupuesto? Y tercero, que evidentemente esté orientado a la población. Y entonces, normalmente estos principios de la gestión del presupuesto están estancados. O sea, no hay
evidencia, no hay calidad en el presupuesto y evidentemente la población no recibe los efectos del presupuesto. Y entonces siguen saliendo las preguntas. ¿Y entonces por qué hay un sistema de presupuesto? ¿Por qué hay normas? ¿Por qué hay un espacio de diseño? ¿No es cierto? Y entonces el decreto legislativo nuevo nos dice, a ver, un ratito, vamos a reflexionar respecto a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando plata y no estamos logrando lo que queremos lograr. Y entonces nos dice, tienes que considerar que el ámbito de aplicación del presupuesto es en el espacio legislativo, ejecutivo y judicial. Y ejecutivo, entiéndase, los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Y entonces ahí aparecen los alcaldes que dicen, el Estado tiene que solucionar los problemas, pero los municipios son parte del Ejecutivo, son parte del Estado. Los gobiernos regionales también son parte del Estado, y los podemos ver aquí abajo. Tenemos organismos constitucionales, tenemos universidades, gobiernos regionales y locales, empresas estatales y otras entidades. Entonces tenemos un aparato estatal de alguna manera robusto que debería tener una lógica de intervención. Este sistema tiene una rectoría en la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no es cierto?, que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente, si esta normatividad dice que este es el escenario de trabajo, también nos va a decir que existen entidades públicas, existen aquellos que son responsables de las entidades públicas, o sea, los titulares de las entidades, las oficinas de presupuesto de cada entidad, donde hay un jefe que es el responsable, hay unidades que ejecutan el presupuesto y hay responsables de programas presupuestales que vamos a ver más adelante, son aquellos que llevan la estrategia de este sistema nacional. Además, el sistema nos dice que tiene que haber una integración, ¿no es cierto?, con otros sistemas estatales: inversión pública, tesoro y endeudamiento, contabilidad, abastecimientos, planeamiento. Entonces hay varios sistemas además estatales que tienen que ver con presupuesto. Y además nos dice que la actuación del sistema es intrasistémica porque debe comenzar a corregir las fallas que tiene adentro del sistema. Entonces, este decreto de este sistema, que es novedoso y publicado el año pasado, nos dice que tiene que reconvertirse la noción de presupuesto en función a estas fallas de estructura que tenemos en el país. Tal cual lo ha hecho Colombia, tal cual lo ha hecho Chile, tal cual lo ha hecho Brasil, Costa Rica y otros países de la región, que de alguna manera tienen un manejo presupuestal diferente al nuestro. Y además nos dice que vamos a robustecer la ley de presupuesto que sale todos los años, pero vamos a articular con el Sistema Nacional de Planeamiento. Entonces, por primera vez, luego de muchos años, el sistema de presupuesto dice en su decreto legislativo que va a articular con el sistema de planeamiento. ¿Y por qué con el sistema de planeamiento? Porque el sistema de planeamiento es el que debe, en todas las entidades del Estado, orientar la estrategia a seguir para cambiar esto. Y entonces ya estamos hablando de una nueva dinámica en donde, si vamos a orientar la actuación intersistémica o intrasistémica, perdón, vamos a tener que modernizar el Estado. Ahora, de esta modernización estamos hablando del año 2002, 2003, y todavía no la podemos conseguir. Y entonces dice que para modernizar tenemos que mejorar las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos. Además, hay que mejorar el presupuesto por resultados o fortalecerlo, mejorar la gestión de procesos, la simplificación administrativa
y la organización institucional. Además dice que hay que tener un servicio civil meritocrático y finalmente sistemas de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Ahora, normalmente en las operaciones del país nosotros hacemos presupuesto, hacemos políticas, planes operativos y estratégicos, tenemos malla de procesos, pero de lo que carecemos es de información suficiente para toma de decisiones. Es decir, si el ministro o la ministra de Salud tiene la información de ese grupo de niñas que están vulneradas o abusadas, debería de haber una política pública que haga que desde el Ministerio de Salud, que es quien reporta esa información, haga algo. Y le diga al Ministerio de la Mujer, ven, al MIDIS, ven para poder hacer algo por esas niñas. Pero la política del Ministerio de Salud ahorita está por otro lado. Y podríamos decir que, estando por otro lado, además, todavía flaquea. ¿Por qué? Porque ahorita estamos entrando en zona de friaje. Un dato del friaje en América Latina es que en el Perú es normal, o sea, es promedio que mueran 42 niños en friaje. Y eso es un dato institucionalizado a nivel de Perú. Lo hemos reportado durante más de 30 años. Y el año pasado, que hubieron 129 niños menores de 11 años muertos en friaje, fue como que una explosión. Este año supuestamente esperamos normalizar y que no sea más de 50. Ahora, lo normal sería que no debería existir ni un solo niño muerto en friaje. Pero ya en el Perú nos hemos acostumbrado a tener esos datos como los de embarazo adolescente, porque ya es normal que más de 1000 niñas menores de 14 años tengan niños. Y entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Pero sin embargo, el presupuesto crece. Si se dan cuenta, producto de nuestro 3%, 2.5% de crecimiento económico, el presupuesto de la nación crece y siempre ha crecido, ¿no? Ahí solo hay un dato de 2011, si vamos hasta atrás, sigue la tendencia creciendo. Y entonces, si esto crece, ¿no se supone que esto debería desaparecer? ¿No? La anemia debería desaparecer. 43.8% de niños menores de 5 años tiene anemia. Pero tenemos más de 2.500 millones de soles en el Plan Nacional contra la Anemia. Hace más de 3 años y no podemos contra la anemia. Vamos a ver qué podríamos hacer desde la academia, espacios de capacitación como este. Y este es el tamaño del Estado. El Estado peruano tiene en su gobierno nacional 344 unidades ejecutoras que corresponden a 154 pliegos, entidades. El gobierno regional tiene 522 unidades ejecutoras y los gobiernos locales son 1874 unidades ejecutoras. Y entonces en el espacio subnacional, o sea territorial, tenemos más de 2400 unidades ejecutoras que ejecutan dinero público. Además, obviamente están las empresas, las entidades de tratamiento empresarial, ¿no? O las empresas de tratamiento empresarial, perdón, y otras entidades como la Beneficencia, el PCR y Salud. Entonces, tenemos más de 4000 entidades ejecutando presupuesto en las diferentes especialidades. Pero donde es más preocupante la cosa es cuántas ejecutoras tenemos en el espacio territorial que más o menos ejecutan el 55% del presupuesto nacional, que son los gobiernos regionales y las municipalidades. Y entonces, eso de decir que el gobierno nacional debería solucionar, pues la mayor cantidad de plata está en el territorio, no lo tiene el gobierno nacional. Y la pregunta ahí es, ¿qué estamos haciendo con esos recursos? Y entonces, en ese contexto, es que este sinónimo de por resultados significa que tenemos que hacer que haya un ciclo de gestión para poder
Primero, cambiar la situación, cerrar brecha, lo que le llama cerrar brecha, cambiar la situación y luego rendir cuentas de la plata que se gasta, pero del resultado que se obtiene. Además, entonces, significa hacer una buena gestión presupuestal en el marco de resultados, analizar bien la situación que estamos enfrentando, plantear objetivos de gobierno que estén asociados a esa situación, hacer un diseño organizativo que responda a esa problemática, mirar la situación fiscal, es decir, tengo que recomponer mi presupuesto, cuánto dinero dispongo en el municipio, en el gobierno regional, en el ministerio, para enfrentar esta situación. Y entonces debo diseñar programas orientados, por ejemplo, a desaparecer el embarazo adolescente en niñas menores de 14 años, a reducir o desaparecer la anemia, a reducir las enfermedades respiratorias en la zona de friaje, etc. Y para eso el Estado tiene que generar productos con un buen diseño, es decir, servicios públicos que tengan un buen diseño y que sirvan para reducir los impactos negativos de la situación que existe hoy. Y esos productos deben estar refrendados en metas de producción. Por ejemplo, una meta de producción son estos 1.417 niñas o niños. Esta es una meta de producción. Yo tengo que enfrentar esa cantidad de personas, niños, que están viviendo esa problemática. Y para eso tengo mecanismos de inversión, además, que ambos deberían generar procesos productivos que sean consumidos por nosotros y de buena dinámica, digamos. Es decir, si yo tengo mis hijos en edad escolar, yo debería enviarlos al colegio público en primera opción, ¿no? El colegio privado debería ser la segunda opción. En el Perú es al revés, ¿no? El colegio privado, así esté ahorcado de dinero, lo mando al colegio privado. Porque mi prejuicio es que el colegio público no reúne las condiciones académicas, físicas y de diseño que hagan que mi hijo tenga un poco de éxito académico. Y entonces ahí empiezan los problemas. Entonces hay que hacer que haya procesos productivos con inversión y presupuesto en productos que se consuman en la comunidad. ¿Para qué? Para generar efectos e impactos. Y esos efectos e impactos deben generar cambios sociales y valor público. Es decir, que yo tenga colegios secundarios con bachillerato internacional que sean públicos, valor público. Y que eso genere cambio social. Es decir, que yo mande a mi hijo a la secundaria pública y que sé que va a salir con bachillerato internacional y que luego va a acceder a una universidad que tiene estándares de calidad apropiados. O va al instituto para tener una profesión técnica, o aprende un oficio para poder trabajar en el sector empresarial o en el sector público, dependiendo, como es cualquier país civilizado. Pero aquí es donde comenzamos a caer. Y luego, si es que eso sucede, aparece una situación social, ¿no? Que es ese país desarrollado que tenemos, y que luego la rendición de cuentas diga, mira, ya no tengo ninguna niña menor de 14 años gestando, ya no tengo, y me he gastado, no sé, 200 millones de soles. Y ahí se supone que debería estar ese cierre de brecha, ¿no? del que se habla tanto y del cual todavía no tenemos evidencia. Entonces, la gestión pública, que es un engranaje, tiene el espacio de demandas de los ciudadanos que se traducen en problemas que están en la sociedad, como escenarios políticos negativos, sociales negativos, económicos negativos, ambientales negativos, y a estos tiene que la gestión pública en su conjunto, con sus herramientas, tratar de enfrentar y solucionar. Y para eso tiene planificación,
inversiones, administración de las finanzas públicas, adquisiciones y contrataciones, patrimonio, control y rendición de cuentas y sanciones, y gestión del capital humano. Y se supone que si esto funciona bien, yo soluciono los problemas que existen en la sociedad, en los distritos, en las provincias, en los departamentos. Se supone, ¿no? Esa es la teoría pura. Entonces, un primer instrumento que aparece en esa dinámica, que va a ayudarle al sistema de presupuesto a pensar ya no solo como presupuesto, sino como aquel escenario de posibles resultados, es el sistema de planeamiento. Para eso existe. Y entonces en el Perú tenemos sistema de planeamiento como tiene cualquier país de la región. Todavía no empoderado, todavía en proceso de construcción, pero ya existiendo, el sistema de planeamiento comienza a poner reglas. Algunas de esas están contenidas en el Plan de Desarrollo Nacional, que ya tiene una evaluación. Ustedes entran a la página web de ese plan y ustedes van a tener ahí información al respecto, ¿no? En ese sistema de planeamiento tienen algunos elementos de análisis con los cuales las entidades pueden plantear sus documentos estratégicos, pueden plantear sus propuestas de posible solución y ayudarle a las entidades de municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, a comenzar a pensar en cuáles son esos objetivos que yo quiero conseguir. Por eso me preguntaron si quería la pizarra. Ya, ahí está. Ya. Y entonces el sistema de planeamiento nos ayuda a pensar cuáles son esos objetivos que yo quiero cumplir, que yo quiero lograr en el corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Entonces ahí aparece una lectura mía que dice, si yo quiero planificar hoy, ¿cuál sería el primer espacio de tiempo? Porque si hoy día nos ocurre hacer un plan estratégico, ¿cuál sería la primera línea de tiempo que nosotros tendríamos que emplear para plantear alguna solución? ¿Qué se les ocurre? Bueno, a mí se me ocurre que una primera línea de tiempo es: hoy día nacen niños, 0 años, y van a tener 17 años. Esto es infancia y adolescencia. Entonces, si se me ocurre a mí planificar hoy, yo debería pensar que si planifico hoy es para niños que están naciendo hoy y que de acá a 17 años van a ser ciudadanos. Una primera línea de tiempo. Entonces, una planificación, o sea, un objetivo, debería tener un espacio no menor de 15 años. Y si eso es así, y si yo quiero tener ciudadanos sólidos, quizás a los 30 años pueda tener un cambio generacional en la vida de la gente. Entonces, lo que estamos hoy, deberíamos pensar en construir qué es lo que queremos o qué objetivo queremos de acá 17 años, de acá 30 años, de acá 50 años, o como ha hecho China, de acá 100 años. Y entonces ahí tendríamos que mirar cuáles son esos posibles objetivos a los cuales evidentemente les vamos a asignar recursos económicos, ¿no?, para poder lograr esos objetivos. Y entonces entramos al marco regulador de un sistema importante para presupuesto, que es el sistema de planeamiento. Y este sistema tiene una directiva que lo regula, pero sobre todo cuando lo regula, establece técnicamente que para hacer planeamiento y obviamente para ver qué presupuesto le asigno a ese planeamiento, yo tengo que tomar en cuenta técnicamente que existe un ciclo de esa planificación.
Y entonces, si existe un ciclo, y que es ese ciclo el que va a tomar presupuesto, luego vamos a ver cómo se articula, nos dice, para tú poder planificar, tú primero tienes que conocer la realidad. Tú no te puedes inventar un plan, una estrategia, ¿no? Tú tienes que conocer la realidad. ¿Y qué significa conocer la realidad? Tener datos, información de lo que está sucediendo, ¿no? Que es la situación actual. La situación actual, ¿no es cierto? En datos. Yo la lupita. Datos. Por ejemplo, tengo más de 1000 niñas menores de 14 años, embarazadas, adolescentes. De esas niñas, esos 1400 niños van a nacer con bajo peso, de hecho. ¿Por qué? Porque esas 1400 no van al control médico. Por lo tanto, esos niños son los 1400 seguros que nacen con bajo peso, o sea, con 2,5 kilos para abajo. Garantizado. Por lo tanto, si nacen con bajo peso, esos 1400 niños son aquellos que están predispuestos a hacer anemia, a hacer neumonía, a hacer pulmonía o a tener alguna deficiencia respiratoria o física durante los primeros 26 días de nacidos. Y además, esas 1400 madres, niñas, no van a poder dar lactancia materna exclusiva, o sea, no van a dar pecho. Por lo tanto, ese niño no tiene muchas posibilidades de tener una nutrición adecuada. Y si es pobre, porque de todas maneras algunas de ellas o muchas de ellas son pobres, entonces tampoco va a tener para comprar fórmula. Y entonces comenzamos ahí a conocer, por ejemplo, esa realidad. Y de igual forma, conocemos la otra realidad del sector, por ejemplo, inseguro, delincuencia, ¿no? Y tenemos que conocer qué significa la delincuencia. Por ejemplo, ¿cuántos niños menores de 11 años están asociados a algún tipo de evento delictivo? Es decir, que son primos, hijos, hermanos de aquel que hace delincuencia. ¿Y por qué? Porque ellos probablemente en el tiempo vayan a hacer lo mismo, porque es el mismo estilo de vida el que están aprendiendo y con el que están conviviendo. Y entonces yo tengo que conocer cómo viven las personas en cada territorio. Sino cómo yo decido ejecutar plata, cómo yo decido gastar, si yo no conozco la realidad, yo no sé qué está pasando. Y normalmente un ministro no sabe qué está pasando en el distrito más chiquito del país. Por ejemplo, no saben que, por ejemplo, en la mañana había la noticia del oleoducto norperuano, ¿no? Esas ponchadas del oleoducto para que salga petróleo se dan todos los años. ¿Por qué? Porque con eso ellos, estos pobladores de esa zona, reclaman dinero. Les dan dinero y a veces ellos mismos lo tapan en el oleoducto, ¿no? Pero ¿qué realidad hay detrás de eso? De simplemente la noticia de que sale crudo por el oleoducto. ¿Saben cuántos niños hay enfermos? ¿Cuántas personas tienen alguna deficiencia física, mental? ¿Sabemos si tienen una casa decente? ¿Sabemos si se alimentan bien? Normalmente no conocemos más allá de la noticia. Entonces hay que conocer cuál es la realidad, saber la situación actual de la población para poder saber decidir qué hacer. Luego, además, dice este ciclo que yo debería conocer cuál es el futuro que yo deseo. Es decir, si yo tengo 1417 niñas, yo, futuro deseado para mí es que haya 0 niñas embarazadas menores de 14 años, en algún momento. Yo tendría que ver más o menos cuándo. Y si eso es así, yo acá tengo una denominada brecha, que simplemente es el déficit de lo que yo debería tener versus lo que yo tengo. Pues yo no debería tener ninguna
una niña embarazada menor de 14 años, pero tengo 1.400. Mi déficit es ese. Entonces no es tan difícil saber cuáles son las benditas brechas, ¿no? ¿No es cierto? Yo tengo más de 4.000 personas haciendo delincuencia, raqueteo, hurto, auto agravado. Yo no debería tener, ¿no es cierto? O debería ser mínimo. Entonces, yo tengo ahí una brecha. ¿Cuántos niños menores de 5 años tengo con anemia? El 43%. ¿Debería tener alguno? No debería tener ninguno. ¿Cuántas personas o niños yo debería tener con pulmonía? No debería tener ninguno. Entonces los déficits son esos, lo que yo no debería tener versus lo que yo tengo. Entonces, si tú conoces eso, tú ahí tomas la decisión. Haces una política pública o haces un plan o haces ambos. Entonces tomas la decisión de hacer una estrategia para combatir esos déficits que yo tengo. Y si eso es así, yo debería tener algún nivel de coordinación entre la estrategia de salud, la estrategia del mujer, la estrategia del MIDI, la estrategia de transporte, la estrategia, debería de haber algún tipo de coordinación. Que eso es una de las áreas más duras de la gestión pública hoy, el que se pongan a coordinar. Pero además yo tengo que tener, si es que ya tengo la política y el plan, yo debería tener mecanismos de seguimiento y evaluación para saber si es que la plata que estoy gastando realmente está haciendo que cada vez haya una niña menos, ¿no? Como decir eslogan, ¿no? Ni una menos, pero ¿quién hace seguimiento? En cambio, en la realidad del país es cada día una más, ¿no? Feminicidios, todos los días hay una más. O sea, ¿cómo es posible si es que mi mismo eslogan no es ni una menos, todos los días haya una más? Entonces no hay coherencia con lo que hace el Estado versus lo que sucede en la sociedad. Entonces nos dice el sistema de planeamiento que sí existe un mecanismo con el cual podemos lograr ello. Y además nos dice que si yo conozco la realidad, conozco las necesidades de la población, conozco las brechas de infraestructura y servicios públicos, conozco cuánto me demoro en acceder a un servicio público, conozco los territorios, yo tengo mecanismos en el Estado para poder actuar. Tengo políticas nacionales, son 35, tengo 25 funciones del Estado que funcionan y ejecutan presupuesto. Tengo, entre comillas, un futuro que yo planteo querer conseguir y tengo un posible bienestar que lograr, ¿no? Y entonces debemos comenzar a pensar cómo yo utilizo el sistema de planeamiento para mejorar la dinámica estatal. Y entonces el primer punto es conocer la realidad. Para eso yo les he puesto en el material algunos aplicativos que son importantes, que están generados por el Estado peruano. Uno de ellos, el que hemos visto, el registro del certificado de nacido vivo, que lo reporta el MINSA y reporta a todos los niños y madres que entran al sistema de salud estatal, MINSA, ¿no? Hay un aplicativo de brechas territoriales perteneciente al CEPLAN, en donde ustedes pueden ver el seguimiento a esos déficits que existen en salud, en educación, en transporte, en comunicaciones, en energía, y en qué distrito está cada déficit. Tenemos dos aplicativos del Ministerio de Economía en la lógica de resultados, aparte de la consulta amigable de plata. Este es un aplicativo donde ustedes pueden mirar cuál es la dinámica de resultados de los programas presupuestales, por los cuales se ejecuta presupuesto, pero parte del presupuesto. Y este es un aplicativo donde yo puedo mirar cuánto dinero se está ejecutando y cuánto estoy cumpliendo en mis indicadores de resultados, de desempeño.
El aplicativo de Informe en MIDI es un aplicativo donde yo puedo ver la dinámica de salud, educación y servicios básicos a nivel distrital, provincial, departamental y en el entorno nacional, con datos casi en línea. El aplicativo de brechas territoriales del CEPLAN también es un aplicativo del CEL en donde baja una base de datos por territorio, distrito, provincia, departamento y el entorno nacional, en donde pueden ver brechas de salud, de educación, de transportes, de vivienda y de servicios básicos. Y la consulta de planeamiento institucional, donde ustedes pueden ver cómo están los planes institucionales y los planes operativos de las casi 4.000 entidades estatales. Entonces, ¿cómo están pensando cada uno? Se van a dar con la gran sorpresa de que en el mismo sector uno piensa de una forma y otro piensa de otra forma. Y entonces ahí comenzamos ese tema de lo intrasistémico, ¿no? Que no tenemos todavía una dinámica dentro del Estado para poder responder a la problemática que tenemos encima. Y obviamente, si es que eso no existe, la intersectorial tampoco existe. Eso se está construyendo recién y que de alguna manera la lidera la presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces, dentro de esa tendencia de planificación, además, tenemos un instrumento bien sencillo con el cual se puede entender la dinámica del servicio público y del resultado, que es la cadena de resultados, donde dice un producto, y el producto es servicio público, acá está descrito, son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades. O sea, insumo más actividad transformados hacen un servicio público. Por ejemplo, médico más vacunación o enfermera más vacunación me da servicio de salud en vacunación. Ahora, pero esa vacunación, ¿qué resultado debería tener? Mínimamente o inicialmente, esa vacunación debería proteger a los niños. ¿Cuántos niños están protegidos y han recibido todas sus vacunas? Si nos remitiéramos a los datos, es posible que lo veamos luego del rey. Tenemos información de cuál es la brecha de vacunación nacional. Más o menos el 45% de niños menores de 5 años no han recibido todas sus vacunas. Por lo tanto, no están protegidos. ¿Cuántos niños menores de 12 años han recibido sus refuerzos de sarampión, rubiola y poliomielitis? Y entonces la cartilla de vacunación es desde que el niño nace hasta que el niño tiene 16 años. Esa cartilla debería estar completa y no está completa. Inclusive la de mis hijos recién estoy completando, por ejemplo. Estoy poniendo los refuerzos, por ejemplo, el de 6, recién hemos puesto el refuerzo de 6 y al de 12 recién hemos puesto el refuerzo de 12. Pero eso hay que hacerlo, porque si no, puede ser que queden protegidos. Y acá podemos hablar no solo de vacunación, sino de control de crecimiento del niño, control de enfermedades respiratorias, de enfermedades diarreicas, todos los servicios de salud. Acá también puede estar el servicio educativo, primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Currícula, pedagogía, ¿cuáles son los insumos? Profesores, locales escolares, ¿no? Por resultado inicial, que el niño asista a clases. Tenemos una tasa de inasistencia que supera el 6%. De medio millón de niños que todos los años deben ir al colegio, ¿no? Es crítico que haya un porcentaje que no asiste o que deserta. Ya, si no es que asistan, ¿qué otro resultado habría que haber aquí? Que los niños aprendan en el colegio, que aprendan matemáticas, que aprendan lenguaje, que aprendan, que sepan. Y al final, ¿qué resultado espero? Que todos los niños logren satisfactorio y logren aprendizaje. Y entonces que pasen de primaria a secundaria y de secundaria al entorno superior educativo en buena forma.
criterio. Y entonces con esta cadena de resultados, con ese instrumento, yo puedo conocer cómo opera el Estado. ¿Qué es esto, básicamente? El Estado opera con políticas y planes que existen. Puede estar el plan nacional, los planes sectoriales, los planes de desarrollo concertado local o regional, los planes institucionales de las más de 4.000 entidades. Existen mecanismos de programación de presupuesto multianual y de programación de inversiones también multianual. Además existen mecanismos de planeamiento operativo multianual también, o sea, más de 3 años, y el presupuesto se asigna bajo estos mecanismos. Y luego obviamente se compra lo que se presupuesta. Y si se compra, ¿para qué? Para servicios públicos. Pero ahí nomás no queda, lo hemos visto en la cadena de resultados. Ese servicio público, que es producto, me debe causar algún tipo de resultado. Y en redondo, cambio social. Una situación modificada. O sea, que no haya anemia, que no haya enfermedades respiratorias, que no haya muertos en friaje, ¿no? Y entonces, en ese mecanismo, la planificación te dice, en el corto plazo, tienes que hacer planes institucionales y planes operativos que te orienten la gestión del presupuesto. En esa misma lógica del ciclo de planeamiento. Entonces, con ese instrumento, tú deberías elaborar tus planes de corto plazo, ¿no? Establecer una misión, objetivos, estrategias, ¿no? Rutas para poder lograr el objetivo, establecer cuáles son los riesgos de esa planificación y tener una validación de esa planificación, porque se supone que con esa planificación vas a asignar presupuesto. Pero además, con esa planificación tú debes construir una planificación operativa. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son las operaciones que tú necesitas para ejecutar presupuesto? Es decir, si yo tengo un objetivo estratégico, este objetivo estratégico tiene acciones estratégicas y estas acciones estratégicas van a tener actividades operativas. Entonces, todo esto es planificación. Todo eso es plan. Porque a estas operaciones yo le voy a designar o asignar plata, presupuesto. Y si esa planificación no está bien hecha, entonces voy a seguir asignando plata a cualquier cosa menos a posibles resultados. Y entonces los mecanismos de gestión estatal para garantizar que el presupuesto vaya por un buen camino, una buena ruta, es que yo tenga un planeamiento estratégico y uno operativo también diseñado que me garantice en el tiempo que este dinero que yo estoy gastando, lo estoy gastando bien. Es así de sencillo. Solo que la dinámica de las entidades es lo que nos impide hacerlo de esa forma, a mirarlo así, de manera estructurada. Entonces, yo tengo planificación, tengo presupuesto y tengo contrataciones del Estado que me van a dar servicio público. Pero es un todo. Esta logística tiene que responder a la estrategia más nacional. O sea, ¿por qué? Acá están los 168.000 millones de soles que supuestamente van a lograr que estos objetivos nacionales se cumplan, ¿no? Y entonces ahí existe un plan nacional que ha sido evaluado y que de alguna manera no nos está mostrando que eso se está cumpliendo. Y entonces cuando vemos que eso sucede, el sistema de presupuesto nos establece algunos mecanismos para poder garantizar que suceda, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de planeamiento. Ahora, como presupuesto le dice a planeamiento que
sí, estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, ahora yo voy a poner la plata, entonces yo voy a ponerla de esta forma. Un mecanismo es los programas presupuestales, en algún momento llamados programas estratégicos. ¿Por qué? Porque su diseño establece resultados finales, resultados específicos y productos asociados. Entonces, el programa presupuestal nos dice: como tú has planificado estratégica y operativamente, yo presupuesto, ahora te digo, con este mecanismo, programa presupuestal, que también pienso igual que tú. Entonces, yo, para darle plata a estos productos que son concordantes con tu actividad operativa, yo voy a pensar cuáles son los resultados que yo pienso conseguir que tú has planteado en el plan. Entonces yo voy a pensar lo mismo que tú y vamos a asignar recursos a eso que llamas tu estrategia y a eso que yo llamo resultado. Entonces los dos sistemas comienzan a trabajar juntos. Eso es lo que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué es el programa presupuestal? Es una unidad de programación de acciones, ¿no?, que tienen una lógica de lograr resultados, o sea, objetivo estratégico. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos sistemas ya dicen: vamos a lograr algo, yo resultados y tú objetivos, pero concordantemente. Y en primera instancia, institucionales, es decir, que las entidades del Estado son las primeras que tienen que comenzar a implementar la lógica. Ya. Entonces, bajo este mecanismo van a haber programas presupuestales orientados a resultados y programas presupuestales institucionales. Y eso lo ha establecido recién el nuevo decreto legislativo 1440. Entonces dice: para tú lograr, por ejemplo, impactar en problemas de salud, como por ejemplo el embarazo adolescente, tú tienes que primero fortalecer tu institución, que tu institución capte la lógica del resultado, y recién con eso y un buen plan vas a poder incorporar resultados en la vida de la gente. Entonces, fortalecer las instituciones para fortalecer los resultados en los territorios o en la dinámica de las personas, de los ciudadanos. Entonces me dice que vamos a hacer un break